noches, bienvenidos desde este humilde canal de streaming, de esta transmisión audiovisual en algún lugar del monte chaqueño, ya más que monte, ahora pasado por agua, con una lluvia que vino con alguna sorpresa, con piedras aquí en el sudoeste chaqueño. Bueno, le agradezco a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión, ¿no? Que está en vivo. Y que, por supuesto, no sé cómo está haciendo el sonido, señor operador. ¿El operador me está escuchando? ¿Sale bien? Bueno. Y estoy compartiendo con un matecito acá. Esto fue un regalo del sindicato de Luis Fuerza. Ahí lo pueden ver. No sé en qué cámara estoy. Ahí estoy. Bueno, no me tengo que agachar, dice, porque si no me corta la cámara. Bueno. Hoy estamos un poquito más reducido no de espacio, sino de invitados, porque tenemos algunas cuestiones que compartir con ustedes que pasaron durante el fin de semana y también algunas en la semana pasada. Como el miércoles tenemos otra transmisión y por ahí vienen algunos invitados, no nos queda poco tiempo, dado las 2 emisiones que hacemos normalmente, para emitir todo el material. Bueno, quería comentarles que entre las actividades estuvimos visitando, y lo vamos a ver hoy, un partido de rugby del Cotton que salió ganador, también los artistas en Villa Ángela que participaron en la muestra que se está haciendo aquí enfrente del predio durante los fines de semana y que es el preludio de lo que va a ser la Estudiantina 2025. También charlamos con el ex gobernador del Chaco, Oscar Domingo Pepo, que está de visita en nuestra ciudad y que dentro de unos minutos van a estar con el ex gobernador también, Capitanich, el contador Capitanich, que se postula como senador nacional y van a estar, bueno, presentándose en el partido, aquí en el partido justicialista, en la sede del PJ local, de la localidad de Villa Ángela, bueno, presentando sus propuestas y hablando con la militancia. Y también tenemos, alguna cosita más me quedaba por ahí, ¿no? Algunas notas del teatro también tenemos, porque vinieron unas obras de teatro durante la semana pasada de Buenos Aires, trajeron obra para chicos, también media para adolescentes, y que se presentaron en Demo Sala aquí, no muy lejos de donde hacemos estas transmisiones, por la calle Rivadavia, donde está Demo Salas, y hablamos también con la gente. Así que bueno, vamos a la primera nota. Esta nota nos quedó también de la semana pasada, cuando asumió las nuevas autoridades en la dirección de Zona Interior Villa Ángela. Dialogamos con la nueva y flamante directora, porque es mujer la directora o el director en este caso de la zona Interior Villa Ángela, y que por supuesto también tiene como jefas inmediata, que es la directora de Zona Interior General, que está en Sáenz Peña, también mujer, ¿eh? Así que bueno, un buen augurio para también que van a traer a Villa Ángela nuevas, como siempre una renovación, ¿no? Cuando cambian las autoridades, una renovación en la cuestión de la seguridad que tanto por ahí hace falta, ¿no? Bueno, vemos la nota con Irene Zoloaga, que es la nueva, la mayor, digamos, mayor de la policía y directora de la Zona Interior Villa Ángela. Vemos la nota. ¿Van a haber algunos cambios en las comisarías que tenemos aquí en Villa Ángela, en las jefaturas, o no? No, salvo que no se adapten a mi ritmo y no quieran trabajar por ahí conmigo. Por ahí, bueno, puede ser que pidan, pero yo no estoy acostumbrada a hacer cambios en el grupo, en el equipo que yo trabajo. Ya cuando estaba en comisaría, cuando estaba en supervisión, no cambiaba el equipo. Siempre mantenía el mismo equipo, aparte la mayoría son todos de acá, conocen su zona, conocen su tierra, conocen la gente. Me es más fácil de esa manera y trabajar en el Gran Villa Ángela y bueno, seguir con ellos. Vamos a ir viendo cada comisaría qué necesidades tiene y ir aportando algunas cositas, corrigiendo otras. Lo poco que vi hasta ahora trabajan muy bien. Podemos por ahí corregir algunas cosas o sumar, no sacar, porque dentro de todo se manejan muy bien. Quizás por ahí son un poco más tranqui que lo que es Resistencia, que es donde venimos nosotros, y capaz que le levante un poquito más el ritmo a ellos, con más operativo o más presencia. Tenemos ya directiva del Ministerio de Seguridad el tema de los caminantes, que ya se implementó a partir del sábado. Hoy también estuvieron caminando
hablando con el ciudadano, brindando los números, brindando atención, charlando con el ciudadano para poder tener más contacto con la persona y no tenga miedo a la policía. Somos seres humanos, estamos acá para ayudarnos, porque nosotros sin el ciudadano se nos complica poder trabajar bien y eficaz. Y el ciudadano por ahí necesita a nosotros por lo que fuera, por un hecho, por un problema personal, por un problema en especial. Y bueno, estamos acá justamente para eso, para poder llegar al ciudadano. La policía puede llegar y no haya una barrera entre ambos, sino que todos trabajemos juntos. ¿El trato con la prensa cómo va a ser de ahora en más? ¿Se va a seguir como estaba? ¿Va a haber algunos cambios? No, por favor, no va a haber cambios. Vamos a seguir igual. No, la vamos a encontrar siempre entonces. Sí, no hay problema. Bueno, lo mismo, cuente con nosotros también. Hablamos de una policía más presente. Exacto. Hablamos de una impronta donde... Estamos nuevamente en el aire. Bueno, ahí veíamos entonces la nota con la flamante nueva directora de zona. Seguimos acá mateando en el estudio. Y bueno, vamos a ver ahora, esto está en vivo y en directo, está saliendo de los estudios ubicado por la calle Alberdi de Vicentín Film Argentina, donde otrora se filmaban algunas películas, y se transmite la señal en vivo de streaming. Este estudio. Le quiero mostrar algo, si me permite el señor director, no sé en qué cámara estoy, porque por ahí me toma la cámara 2. La 2, miren acá atrás está este reloj antiguo que trajo la gente. Quiero agradecer a Alejandro Guini que me lo obsequió. Me lo obsequió para el canal de streaming. Sergio Vicentín por este televisor antiguo, que también los chicos del turno de escenografía que me lo prepararon para que decoren acá un poquito no sé, bueno, ahora se vio, bueno, ahora estoy con la cámara 1. Pero que, digamos, para la parte escenográfica aquí en el estudio. Son cosas de época, ¿eh? Así que bueno, y detrás algunos carteles también, afiches. Yo salgo en este color porque la ambientación del estudio en esta parte está diseñada para hacer efectos especiales y bueno, la van a cambiar la semana que viene para que la colorimetría cambie, ¿eh? Así que bueno, no se preocupe. No es su televisor, decían antes, que falla, ¿no? Bueno, ahí se ve, en una de las cámaras se ve un poquito la escenografía detrás. Y estoy sentado en un sillón que era también de una película que se estuvo filmando acá. Bueno, vamos a ver la nota ahora que tiene que ver con la Cámara de Comercio. Vamos a ver la entrega del premio más importante, que fue una moto, ¿no? Que se sorteó ahí en la muestra, en la tercera muestra Potenciar, que fue un éxito total, la cantidad de gente, una cosa muy buena que pasó acá en Villa Ángela hace algunas semanas, y que por supuesto en ese lugar se sorteó una motocicleta, entre otras cosas, pero la motocicleta, que era el premio más importante, es el que entregaron ahora en estos días, el día viernes creo que fue que se entregó, y nosotros estuvimos ahí para reflejar ese momento en donde, por supuesto, las autoridades de la Cámara de Comercio, entre ellos su presidente, el señor Luis Fernández, hizo entrega a la ganadora, que en este momento no tengo el nombre, ya algunos me retaron porque no tengo el nombre, pero bueno, no lo tengo a mano, así que después lo vamos a decir. Y vemos también cuando la flamante ganadora se fue en su moto. Vemos entonces las imágenes. Yo tengo un par de números ahí de delivery. Te voy a contar un par de vecinas tuyas. Yo tengo un par de numeritos ahí medio jóvenes. Sí. También, si querés. Pero ya, yo sí, con claro. la tarjeta de Bueno, crédito. Yo tengo un par de números ahí de delivery. Te voy a contar un par de vecinas tuyas. Yo tengo un par de numeritos ahí medio jóvenes. Sí. También, si querés. Pero ya, yo sí, con claro. la tarjeta de Bueno, crédito. Yo tengo un par de números ahí de delivery. Te voy a contar un par de vecinas tuyas. Yo tengo un par de numeritos ahí medio jóvenes. Sí. También, si querés. Pero ya, yo sí, con claro. la tarjeta de Bueno, crédito. Yo tengo un par de números ahí de delivery. Te voy a contar un par de vecinas tuyas. Puerta con aviso con picaporte. ¿Por qué no lo ven a muchachos como que se puede ganar por derecho? Primero nada, agradecerle por acompañarnos. En este momento nos encontramos acá en nuestra casa, en la Cámara de Comercio, haciendo entrega de lo que fue el premio que nosotros teníamos como premio de la tercera Expo Potencial, que se sorteó el día domingo con el premio de las entradas anticipadas.
vamos a hacer entrega a la flamante ganadora, que ha sido obviamente afortunada de poder llevarse la moto. Así que bueno, Claudio, que por ahí va a dar un poco más de detalle de cómo se fue dando esto, así que solamente hacer esta apertura protocolar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Como dice el presidente, todavía seguimos culminando con las actividades de lo que fue la tercera edición de la Expo Potenciar 2025, y en esta oportunidad, bueno, también haciendo entrega y cumpliendo con el compromiso que asume la Expo en este caso de premiar con la compra de la entrada anticipada. Tamara, quien salió la flamante ganadora de esta moto que tenemos aquí atrás, así que bueno, un poco es no sé, feliz toda la comisión, contentos por poder llegar y cumplir con el objetivo de lo que fue este trabajo que se dio durante mucho tiempo para culminar con una expo y en este caso también con un agasajo para el público, que es el fin para el cual se trabaja. Tamara. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenés moto? Sí, pero la verdad, muy contenta por el premio, agradecida a ellos. ¿Qué número salió? El 1583. ¿Y tenía algún tipo de pálpito, algo? No, estabas en el predio. Estábamos ahí y a ella le gusta mucho el folclore, así que ella me decía, no, vamos a quedarnos, todavía no nos vamos, y así que como tenía que estar presente la persona, ¿qué día se compró? Sortearon un montón, así que ¿qué día se compró? Salió mi número. ¿Qué día se compró? El domingo. O sea que la moto para ella entonces. Prácticamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Ahí se le entrega la llave. ¿Queda para prenderla o no? Creo que no. Ahí está. Muy bien. Ahora un poquito entregando la llave. Dale. Una nomás y la otra para primero nada. Toca la bocina. Ahí está. Chao. Toca la bocina. Ahí está. Chao. Bueno, ahí estábamos viendo cómo se iba con la moto la flamante ganadora, ¿eh? Así que bueno, felicitaciones entonces. No sé en qué cámara está, señor Direct Switch, en la 2, dice. Bueno, acá estamos. Quiero que me hable fuerte, porque por ahí no lo escucho, el retorno no me anda muy bien por ahí. Escuchen, ahora vamos a seguir con otra, muy lindo la Cámara de Comercio, porque la verdad que esto hace también a la cuestión que tiene que ver con la parte, digamos, de los beneficios que por ahí también tienen los que compran las entradas y bueno, y ganan los premios, ¿no? La Cámara de Comercio también está cumpliendo 80 años y está preparando su fiesta en el mes de noviembre, así que también por ahí estaremos. Vamos a ver ahora la nota que tiene que ver, ¿con qué seguimos, señor? Del teatro, ¿no? Tenemos la nota del teatro. Bueno, vamos a ver primero unas imágenes de lo que fue la función del teatro y después vamos a ver lo que tiene que ver con la nota que le hicimos a Gastón Pérez y a una de las participantes de esta obra que presentaron o uno de los artistas, mejor dicho, que presentaron estas obras aquí en Villa Ángela. Vemos entonces primero las imágenes del teatro, cómo estaban trabajando ahí. Vos, mira así, y etcétera. ¿Está por llevar alguna? Vos, mira así, y etcétera. ¿Está por llevar alguna? Vos, mira así, y etcétera. ¿Está por llevar alguna? Vos,
así, y etcétera. ¿Está por llevar alguna? Vos, el día cuando le manda Patero, a vos que nos jode, venir así, y etcétera. ¿Está por llevar alguna? Vos. Pero no teníamos eso en el escenario, Hola, por ¿qué eso. Muchas gracias por haber venido. Empleadito de ferrocarril. Entonces, ¿empleado? No. Acabo de parar. Yo digo, alguna de ustedes se tiene que casar. Y antes de marzo, sí, con la pared nos vamos a casar. Sí, con la pared nos vamos a casar. Eso decía Raúl. Sí, con la pared nos vamos a casar. Con el basurero, aunque más no sea. Pero algunas de ustedes dos se tiene que casar. ¿Yo dónde estoy? ¿Dónde está? Acá adentro. ¿Acá? Pero algunas de ustedes dos se va a tener que casar. Ya el candidato, Genaro. Genaro, independiente del almacén. Y sí, todos sabemos que Genaro se anda resbalando por cualquiera de los dos. Y no hay nada más que hacerle que ponerle un poquitito de jabón para que dé soberano por razón. Con que a ver cuál. Con que a ver a cuál de las dos le conviene el bífaro ese. A mí ya me puede ir descartando. Empleadito. Bueno, ahí veíamos entonces las imágenes del teatro, que bueno, estuvimos, ahí eso es lo que estábamos viendo recién, es un ensayo, yo miro acá porque tengo muy cerca el monitor, pero era un ensayo de la obra de teatro que presentaron, que están por presentar en realidad, el grupo de jóvenes. No sé si señor Switcher tenemos ahí en control tenemos unas imágenes del espectáculo que presentaron, no sé si me la puede buscar porque no las he visto, a ver si me las puede ubicar, la vamos a ver. Ahora vemos la nota con Gastón Pérez y una de las participantes de esta obra de teatro que vino desde Buenos Aires. Ahora vamos a ver las imágenes, que era la historia sobre la Cenicienta y también sobre el dibujito animado, o está basada, inspirada en el dibujito. En realidad no es un dibujo, es un dibujo animado, pero en realidad está basado en un juego que es de Minecraft. Así que bueno, esa obra que trajeron desde la ciudad de Buenos Aires, la que se presentó aquí y que tuvo gran participación de chicos y jóvenes. Así que vemos la nota primero y después a ver si podemos ver las imágenes, un pedacito que grabamos nosotros, nos dejaron grabar de la muestra. La gente esta va a estar ahora, está la gente que está, antes que me olvide, digamos de la que presenta esta obra, van a estar recorriendo gran parte del norte argentino y por ejemplo en estos días estarán por Salta, Tucumán, así que bueno, aquellos que nos ven en esa zona por ahí, los visitará esta gente de este grupo de teatro independiente que estuvo aquí por Villa Ángela. ¿Vemos la nota entonces? Estamos en Damosala, en el espacio integral de teatro, aquí en Alberdi, Rivadavia 51. Tengo el cartel ahí enfrente y no estoy viendo bien. Estamos con Gastón y con Bárbara, que vinieron con un espectáculo aquí a Villa Ángela. Bueno, Gastón, otra apuesta más a la localidad con obras de afuera. Yo sé que para el tema del rubro empresarial ya de teatro es un poco difícil. Bueno, ¿cómo está en la expectativa? ¿Cómo fue? Y mirá, nosotros, primero gracias Luis por venir, buenas noches. Nosotros siempre abrimos las puertas a todos. Nosotros hacemos teatro, entendemos lo que es andar en la ruta, entendemos lo que es viajar. Los chicos hicieron dos funciones hoy, no una, dos. Es un trabajo de energía tremendo. Y de acá se van a Salta y hacen 2 funciones mañana y es tremendo. Y nosotros como teatro independiente vamos a siempre a apoyar y vamos a recibir a todos. Y los 2 espectáculos que vimos hoy son de gran calidad. Todos los que van a venir a Damosala también. Y por supuesto las producciones locales, ¿no? Que ya se vienen los estrenos muy prontito. Estrenamos el grupo de adolescentes de hace una semana y se vienen las funciones. Ahí están ensayando, estuve viendo. Y el grupo de adultos que está ensayando, está entrando a ensayar ahora. Sí. ¿La obra cómo se llama el grupo? El grupo de adultos se llama Las de Enfrente. Es una comedia dramática del 1909, bueno, que cuenta mucho sobre la economía, la sociedad de la época, pero sobre todo es una comedia donde una familia empieza a ver que las de enfrente hacen cosas y ya quieren hacer. Bueno,
No me voy a mismo. spoilear mucho, Sí. pero vengan porque es un gran laburo que está haciendo este elenco. Te iba a preguntar, antes de pasar a Bárbara, para no dejar de esperar, porque tiene que viajar, ¿cómo se financia esto? Porque es importante que la gente venga a Es apoyar teatro con la entrada. independiente, se financia con el laburo de nosotros, se financia con el trabajo Y con la entrada. por supuesto, con las funciones, más con las cuotas que pagan los alumnos para las clases. Así se financia. Así se financia. Llanamente. Gracias al público que viene. Sí. Y hay un gran apoyo del Instituto Nacional del Teatro Ah. que, bueno, ahora estamos Sí, sí. parados Pero eso es por- para la sala, el mantenimiento general, digamos. Sí, sería, ¿no? pero ahora estuvo poquito, paradito, pero esperemos que vuelva a tener ese gran funcionamiento que tuvo hasta hace 2 años atrás el Instituto Nacional. Sobre todo para las obras independientes, ¿no? Para las salas, sobre Sala, todo. Para sala. las salas y para las los salas. grupos de teatro independiente. Claro, que Sí. son los que viajan y por ahí salen, Y ¿o no? mirá, con eso nosotros estudiamos, con eso nosotros realizamos Bien. espectáculos y por supuesto los chicos pueden salir de gira y nosotros también. Está perfecto. Bueno, Bárbara, contanos qué te pareció Villángela, la sala, bueno, en fin, tu primera vez seguramente aquí en Villángela. Sí, así es, así que la verdad que estamos muy contentos porque nos recibieron con un cariño tremendo, ya sea en la sala y todos los espectadores. Fueron 2 obras que nos hicieron pasar una tarde inolvidable. Es un rato salir para ellos de la rutina, olvidarse de los problemas y venir a divertirse junto a nosotros, así que para nosotros realmente es un regalo. Bueno, ¿de dónde sos? Porque al final, ¿de dónde es el equipo? O sea, seguramente serán de distintos lugares. Nosotros somos todos de Ah, Buenos Aires, Ajá. de zona oeste, venimos viajando. Todo el mismo lugar. Sí, 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 Mirá. sí. Y bueno, estuvimos haciendo hace poco vacaciones de invierno y arrancamos la gira por todo el país. Y bueno, nos contactamos con Gastón, que nos recibió con mucho cariño, siempre predispuesto, así que para nosotros esto realmente es un regalo, ir a todos lados y poder llevar lo que tanto nos gusta hacer. ¿Cómo se llama el grupo? Bate Producciones o Perrotti Producciones. Ajá. Y la obra son la de una... ¿cómo que se Aventuras llama? Mineras y El Bosque Encantado. Muy bien. ¿Querés explicar un poquito de qué tratan las dos? Así muy Claro, chiquitito. Claro. Bueno, El Bosque Encantado es un tributo a Frozen, de los cuales pasamos por las 2 películas, así que cantamos todas las canciones que todos los chicos conocen. Y Aventuras Mineras es una obra basada en un videojuegos, así que intentamos que los chicos dejen la pantalla un rato y vengan a divertirse en vivo, que para nosotros eso es muy valioso. Bueno, vamos a hacer entonces una ayudita al teatro. Y como... es muy importante, perdón, lo que dijo Bárbara, Sí. dejar un poco las pantallas La pantalla, ¿no? y venir al teatro. El teatro está más Es vivo lúdico, que ¿no? nunca. Es lúdico, aparte El para los teatro es encontrarte con tus personajes ahí en vivo Claro. y no solamente con los personajes. Hoy veía a los chicos que entre ellos se abrazaban, No. para que ni se conocen, y se abrazaban y bravo, Un ganó, contacto social venció. importante. Y eso es el teatro, ¿no? Claro. Esa transformación que genera constantemente entre los Sí. espectadores y sus personajes que los tienen ahí en vivo. Aprovecho también para decirles que sigan la página de Damosala, damosala.pa en Instagram y Damosala todo juntito, así como está acá, Damosala en Facebook. Hay funciones todos los fines de semana. Todos. Así que vengan al teatro. Sí, y también antes decirnos la próxima función que tienen ahora, porque como esto sale por las redes sociales, por ahí algún público te puede ver en otro lado, está bueno. Ok, nosotros ahora nos queda Rosario de la Frontera, nos queda mañana, después tenemos Salta y después Jujuy, nos volvemos a casa por unos días y ya arrancamos la gira por La Pampa, por todos esos Perfecto, lados. ahí así está que- el chivo, está aprovechando, ¿no? Para el apoyo al teatro. Bueno, Muy gracias bien, Gastón por tu generosidad siempre y por este emprendimiento que es tan importante para nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, Muchas Bárbara. Gracias. Ustedes me pueden creer, eso que brillaba ahí, era esto que la verdad es que no termino de entender qué es. Voy a agarrar estos 3 diamantes y voy a agarrar 2 palos. ¿Y qué voy a hacer? Chicos, ustedes me pueden creer, eso que brillaba ahí, era esto. 3. Acá tengo el otro. 4. Miren, palo y ¡pam! 3. Acá tengo el otro. 4. Miren, palo y ¡pam! 3. Acá tengo el otro. 4. Miren. Bueno, ahí veíamos entonces las imágenes al final de lo que fue la obra la obra de esta gente que es de una especie de cooperativa o de un grupo de teatro independiente que, bueno, presentó acá en Villángela, pero sigue presentando, como ustedes escucharon, en otros lugares del país, este tema de
la obra de Minecraft y la otra obra también que son para chicos, ¿no? Así que bueno, linda alegría. Muchos chicos, había, como verán ahí en la sala, estaba llenísima. Muy bien también por Gastón, director de teatro y un poco empresario del rubro, que se arriesga con este tipo de actividades aquí en la ciudad de Villa Ángela en estos momentos tan difíciles. Un día lo vamos a traer acá al canal de streaming en vivo para que nos cuente un poquito la situación, cómo está el tema, porque yo sé que hay también una movida interesante en ese tema y también hay cuestiones que, bueno, merecen la pena conocer, sobre todo con la movida del teatro que tenemos acá y las salas que por ahí son mantenidas por el Instituto de Teatro o ayudadas y que, bueno, obviamente la gestión Milei no le está siendo muy favorable en esas cuestiones, ¿no? Bueno, estamos en vivo y en directo, les mandamos todos los saludos que nos están viendo ahora, no se olviden suscribirse al canal y poner me gusta, no se olvide, por favor. Quería comentarle otra cosita, la siguiente nota que tenemos ahora es con la gente, con el PJ, justamente. Bueno, no lo pudimos tener a Capitanich ahora acá, porque supuestamente se tiene que ir, está la reunión del PJ, pero me enteré que estoy vivo de otro medio, ¿no? Me están puenteando, me parece. Bueno, en algún momento seguramente podrá visitarnos. De todas maneras, el tiempo aquí es un tirano y nosotros obviamente no podemos esperar a nadie. Es así. El tiempo nos empuja siempre a tener un dinamismo con las notas y con las presentaciones que se hacen y también con los invitados, ¿no? Por eso ya arrancamos un poquito antes, ¿no? También. Vamos a ver ahora entonces la nota, primero lo que pasó en el PJ local el día viernes, que se trató sobre, porque el gran revuelo suscita no solamente el tema de la campaña, sino el tema de la boleta única que en Chaco se estrena con esta elección ahora en septiembre. Así que vamos a ver la reunión en donde estuvo presente el ingeniero Pepo y también autoridades del Partido Justicialista. Y después, bueno, presentamos la nota que, bueno, dialogamos y nos contó algunas cositas aparentes de su futuro, también político, aquí en el Chaco de Oscar Domingo Pepo, que estaba un poquito vinculado también con negocio en Paraguay, por ahí uno se pensaba que estaba allá, pero no, también está por esta zona. Así que bueno, vemos entonces lo que pasaba en el PJ el día viernes, fue esto. Conocido, pero la verdad, si tienen micrófono tienen que usarlo, compañero, porque no se escucha. Ahora se escucha porque todo está callado, pero cuando habla uno, otro y otro, y no se escucha, y es muy importante esta reunión. Muy conocido, pero la verdad, si tienen micrófono tienen que usarlo, compañero, porque no se escucha. Ahora se escucha porque todo está callado, pero cuando habla uno, otro y otro, y no se escucha, y es muy importante esta reunión. Muy conocido, pero la verdad, si tienen micrófono tienen que usarlo, compañero, porque no se escucha. Ahora se escucha porque todo está callado, pero cuando habla uno, otro y otro, y no se escucha, y es muy importante esta reunión. Muy conocido, pero la verdad, si tienen micrófono tienen que usarlo, compañero, porque no se escucha. Ahora se escucha porque todo está callado, pero cuando habla uno, otro y otro, y no se escucha, y es muy importante esta reunión. Muy conocido, pero la verdad, si tienen micrófono tienen que usarlo, compañero, porque no se escucha. Ahora se escucha. ¿Cómo debe haber un instructivo en ese sentido? Porque no podés dejarlo, ¿viste? Que se va a acompañar a alguien que le dirá, bueno, te ayudará, pero no dejarlo que tiene derecho, por supuesto, que vos decís así, tiene derecho, el derecho de ejercerlo, está limitado. Entonces, yo creo que una pregunta para bueno, el cuarto accesible sigue. El cuarto accesible que se le da a las personas con discapacidad a las entradas de la escuela, ese sigue. Lo que se estaba, y lo que no sé si se logró o no después, si se terminó de corroborar, era que los números en la boleta esa única estén en braille. Tendría que haber un cuarto con boleta braille, digamos. Exacto. Un cuarto sí. El cuarto sí. O boleta braille. La boleta no vidente, boleta braille, que tenga. Es una buena pregunta, me la tomo yo no sabía. Como referente. La visita saben separadamente otros candidatos, bueno, hay que organizarle también la hora de candidato con una agenda previa donde no un día para el otro, y yo un día para el otro estar atento, hacer grupos de WhatsApp, ver
para dar respuestas rápidas por ahí, para el candidato, queremos aprovecharlo. Tiene media hora, una hora y rápidamente podemos convocar un grupo de 40, 50 compañeros para dar un marco. ¿Vos cómo lo controlás? Porque antes vos viste, era fácil, lo veías, ahora cómo lo controlás. Esa es una tarea. Voto la 30. Sobre todo que no se duerma de como bueno, digamos que los presidentes van a cobrar 80 lucas. O sea, que el presidente agarre la boleta, mire y diga, se lee, pase esto de él y le pase para que haga el escribano. Todos los brasileños hacen blanco. O sea, que el presidente agarre la boleta, mire y diga, se lee, pase esto de él y le pase para que haga el escribano. Todos los brasileños hacen blanco. Bueno, ahí veíamos entonces la nota que tenía que ver con las imágenes, donde explicaban y la preocupación del tema de la boleta única, en el caso, bueno, sobre todo de los discapacitados, ¿no? Porque parece que no tiene muchas, bueno, lo que tiene que ver con, no están en braille, por ejemplo, y no tiene, si alguien no lo acompaña, sería complicado para un discapacitado, por ejemplo, para un no vidente que pueda votar. Bueno, cosas así, y también el tema de la rareza, porque es la primera vez en donde no va a estar el boleto, la boleta, y el sobre, ¿no? Entonces, toda una situación ahí que, bueno, se presta por ahí, algunos dicen a confusión o no. Bueno, ahora vemos la nota con Oscar Domingo Pepo, ex intendente de la localidad de Villángela, ex gobernador y ex embajador en la vecina Paraguay, en el vecino país de Paraguay, y que nos cuenta, por supuesto, bueno, un poquito su actividad actual, también su futuro político un poco, y también, bueno, lo que está pasando en la actualidad, que bueno, ya muchos lo conocen, archiconocido, el tema que tiene que ver con la situación sobre todo económica y también un poquito más el tema de los discapacitados y otras cuestiones. Vemos la nota. Estamos con Oscar Domingo Pepo, ex intendente de la ciudad de Villángela, ex gobernador, ex embajador, bueno, muchísima experiencia, no solamente en la administración pública, sino obviamente en la política, militante de toda la vida, desde mucho tiempo. Y bueno, lo que nos trae acá al PJ de la ciudad de Villángela es el tema de la boleta única, en principio, y otras cosas más. Pero bueno, buenas noches, ingeniero. Bueno, muchas gracias por estar presente también. La verdad que me sumé a la reunión del Partido Justicialista acá de Villángela, en vista a lo que es la campaña electoral de las próximas elecciones legislativas, donde el peronismo a nivel provincial ha logrado una unidad y un consenso prácticamente total, mayoritario diría yo, donde quedaron muy pocos sectores fuera. A partir de ahí creo que esto es un preludio importante hacia adelante y bueno, venimos y estamos organizando lo que va a ser la campaña acá en Villángela con la presencia de los candidatos, en este caso el día lunes por la tarde, noche de Jorge Mirlo Capitanich, y así sucesivamente irán viniendo los otros candidatos también en distintas actividades a lo que es un proceso electoral tan importante para el país, para la provincia, para el Chaco. Estamos viviendo situaciones muy duras, muy difíciles. Creo que recuerda otras épocas tristes de la Argentina, de crisis muy profunda, eso se está materializando hoy y creo que es una forma de prender, digo yo, una luz amarilla y que paren con algunas de las cosas que están haciendo, que están verdaderamente tratando muy mal al pueblo, en su gran mayoría profundizando una desigualdad, beneficiando a la patria financiera, al sector de los negocios financieros, y donde la gente está perdiendo capacidad adquisitiva, trabajo, ingresos, derechos, la producción. Nosotros que somos algodonera, básicamente nuestra cadena algodonera está siendo comprometida plenamente y así como esa, muchas actividades. Entonces creo que es un momento de parar esto, de plantear desde el Congreso, y es importante el Congreso, a veces la gente reniega contra los diputados, los senadores, pero creo que es importante porque hay que decirle parar a todo lo que está pasando. Y verdaderamente este es un gobierno que además del ajuste descomunal, con visos de corrupción muy grandes que ya están apareciendo a nivel nacional, violentos, con un vocabulario nunca visto, o sea, han generado en la Argentina un cambio total en lo que son los valores de la política, con expresiones totalmente fuera de lugar, desde la máxima figura presidencial para abajo. Y en la provincia, una provincia sumamente comprometida, donde ya los propios docentes están perdiendo sus derechos, donde hay una crisis profunda,
de un sistema y un modelo económico que está llevando a la provincia a una situación complicada, difícil, y yo creo que bueno, es momento también de generar desde este proceso legislativo los alertas para que esto pueda cambiar. ¿Cree que la boleta única puede generar alguna boleta nueva y tiene alguna? La boleta única va a ser una experiencia nueva. Yo creo que en esa experiencia es cuestión de poder informarse, hay que informarse. La gente va a tener que marcar a su candidato con una virome. En el caso nuestro, nosotros llevamos una boleta donde nuestros candidatos es lo único que tienen los colores de la bandera argentina, que eso distingue ante los demás. Porque a veces quien no lleva el anteojo se le complica ver las caras de las fotos porque no son grandes, pero creo que es un progreso, un sistema que en muchos lugares ha dado resultados. Bueno, veremos qué pasa. No se pueden repartir boletas, digamos. La gente tiene que familiarizarse con esto, empezar a ver. Yo creo que va a haber mucha docencia y de nuestra parte va a haber mucha militancia para explicar eso de cómo es el voto en las próximas elecciones. Ingeniero, no te voy a pasar dos preguntas por alto que la gente me pregunta a diario. Sí. Una es si volvería a la política nuevamente. Uno nunca se retira, dice el viejo. Nunca me retiré. No, fue un malentendido en algún momento cuando planteé yo mis nuevas actividades, que las estoy haciendo porque también hoy no tengo relación con el Estado. O sea, todo el mundo sabe que yo no soy empleado público. Entonces, desde ese lugar empecé con otro tipo de actividades y bueno, la gente entendió que esto significaba dejar la política, pero muy por el contrario, uno abraza y colaboro y aporto desde el lugar que puedo, muy contento por la unidad que se ha dado en este proceso y bueno, ahí estoy trabajando. Y por supuesto no voy a pasar por alto el hecho de que te tocó una época muy difícil gobernar cuando fuiste gobernador, con las inundaciones, con tener un gobierno nacional que no era del mismo signo político y el gobierno actual de la provincia te echa el fardo del tema de la deuda. Así es, mirá, eso es un tema que quiero que lo explique. Me sorprende porque hace 6 años que no soy más gobernador de la provincia y que su incapacidad hace a querer responsabilizarme a mí de su ineficiencia, porque la verdad que ellos sabían plenamente en la provincia de los vencimientos, no se prepararon para los mismos, muy por el contrario, hoy lo que le está comprometiendo a la provincia es la deuda a corto plazo que están tomando, esa deuda que hoy ya llevan. Han aumentado el nivel de endeudamiento de la provincia en forma impresionante. Yo pongo un ejemplo siempre que han hecho con la deuda y con la propia deuda que nosotros tomamos para pagar una deuda que era de los judiciales, o sea, no fue para gastarlo en sueldo. Nosotros pagamos un juicio, hicimos obras públicas, dimos a los municipios que hagan obra pública, terminamos rutas, o sea, el dinero se usó en eso y desde ya los informes así lo marcan y lo determinan. Y ellos que dicen que pagaron, ellos no pagaron, ellos le pagaron con más crédito a mayor tasa. Yo pongo este ejemplo que esto es como que vos tengas tu tarjeta en el Banco del Chaco y para pagar la tarjeta saques un crédito en el Banco Nación a una tasa mucho mayor. Pagarla al Banco del Chaco y crees que terminó, no, quedaron con otra deuda. Y esto es lo que han hecho, patearon para adelante. Pero se la pasan a otra pero con una deuda a menor costo. Otras provincias resolvieron de otra forma este sistema de deuda que la tenían, con otra planificación y con otra forma. Me parece que ahí está la ineficiencia e incapacidad de este equipo económico. Por algo el gobernador se está sacando a uno de sus hombres del equipo económico como candidato a diputado, que es Agüero. Ese equipo creo que le está llevando al gobernador a tomar, ya lo ha llevado a tomar muy malas definiciones, que seguramente con el aval del gobierno. Ingeniero, para cerrar, el mensaje para la gente que, bueno, indefensa, como los discapacitados y otros que han sido golpeados por esta gestión y que obviamente la gestión nacional, la gestión provincial y que sobre todo la gestión nacional, que bueno, ahora también tiene representación en la provincia y que por supuesto son de Villa Ángela. Mirá, yo creo que hay que darle fortaleza porque hay mucha gente que anduvo mucho para conseguir una pensión en función a su discapacidad o a situación a veces de cosas que ha sufrido y que hoy le saquen con total insensibilidad es verdaderamente lamentable, o que no le aumenten a los jubilados, donde verdaderamente los servicios también de los remedios se le complica, es lamentable. O sea, este gobierno, en lugar de atacar a la casta, atacó a dos sectores muy vulnerables, a los discapacitados, a los jubilados, a los que menos tienen, digamos. Ellos verdaderamente quieren generar una desigualdad terrible y tremenda para con la excusa del déficit, ¿a costo de qué? ¿Por qué lo hace pagar el déficit? A los bancos, a las mineras, a las grandes empresas a los cuales le sacan impuestos y le dan beneficios
en forma constante y no a los sectores más populares que están requiriendo. La verdad que esta es una política que en la Argentina nunca dio resultado y siempre nos llevó a un desastre. ¿Quién volvió y vuelve siempre a recuperar? El peronismo. Y creo que en ese camino tenemos que estar. Y en eso le digo a la gente que nos acompañe la próxima elección, votando a nuestra propuesta de diputados nacionales y senadores, Capitanich, Magda Ayala, y por el otro lado Sergio Dolce y el Chico Campos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, estamos en el aire. Si me dicen en qué cámara estoy, también me gustaría. Ahí vimos la nota con Oscar Domingo Pepo en la cámara 1. Estamos en la cámara 1. Antes de esto, ya que vimos la nota de Oscar Domingo Pepo, le quiero comentar una cosita, que hoy el periodista villangelense también, el señor Leguiza, comentó, y con muy buen atino, me gustó el comentario que hizo, por eso yo no lo voy a replicar, sino simplemente voy a traerlo a colación después de la nota que vimos con Oscar Domingo Pepo, que a veces nosotros pasamos, como ellos y como otros medios, entrevistas a políticos, funcionarios, inclusive personas de determinadas instituciones, pero eso no significa que nosotros, o en mi caso, nuestra empresa, piense o diga o haga, ordene o intuya o recomiende que usted vaya y bueno, no sé, siga a la gente que ponemos en el aire o que a lo mejor hacemos nota o que no sé, en fin, que por ahí inclusive hasta por ahí se piden ayuda. O sea, nosotros transmitimos lo que hacemos y mucha de esa gente paga una publicidad o paga por el espacio de esa propaganda, si se le puede llamar así, o de esa transmisión. Bueno, eso hay que entenderlo porque por ahí, si no, en los comentarios uno ve, ¿por qué? Si eso fulano, que no sé qué historia, que vieron que ahí comentó ciertos temas que tienen que ver con obviamente la cuestión política, ¿no? Y más allá de lo electoral inclusive. Pero bueno, eso no tiene que ver con lo que, digamos, o sea, no tiene que ser criticable nuestro trabajo, o lo que nosotros queremos hacer, queremos transmitir. Obviamente, ustedes verá que nosotros pasamos también otro tipo de trabajos, otro tipo de entrevistas y cosas que por ahí no son tan, digamos, propagandísticas, llamémosle así. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a pagar un espacio y tener, digamos, un pedacito, un segmento para promocionarse o para promocionar algo si lo quiere, ¿no? Bueno, nosotros igual estamos abiertos a nadie va a tener obviamente negado, hay gente que por ahí no paga para venir acá y no necesariamente lo tiene que hacer porque a veces son invitados o porque la opinión pública refleja su importancia, están aquí sentados con nosotros en esta hermosa alfombra azul que tenemos, ¿eh? Así que no es alfombra roja, alfombra azul. Así que bueno, ese comentario en parte lo hizo el señor Leguiza y me pareció muy atinado, muy en estos tiempos de redes sociales en donde todo el mundo critica, todo el mundo dice cosas, todo hablamos porque creemos que sabemos todo o sabemos de todo, pero no es tan así. Hay cosas, yo ahí le preguntaba inclusive al ingeniero Pepo, que en su gobierno, en la gestión de gobernador, tomó un crédito, bueno, lo explicó para qué era, y el gobierno actual, que es del gobierno del arquitecto Esdero, le reclamaba que culpa de eso no puede pagar los sueldos, no sé qué historia tiene, y nos pareció de sentido común de que no es tan así. De todas maneras, él lo aclaró, ¿no? Porque a veces se habla mucho y se tapa las cosas como son, ¿no? Bueno, obviamente que el gobernador Esdero tiene deudas y tiene otros problemas que no necesariamente son problemas que tienen que ver con gobiernos de hace mucho tiempo, porque si no, no tenemos que retrotraer a la famosa ley de Serrano, que fue gobernador del Chaco en la dictadura, en donde modificó ciertas cuestiones que marcaron al Chaco industrial y al Chaco no industrial que padecemos hoy en día. Entonces, bueno, no podemos estar siempre hablando. Entonces yo solamente se lo pregunté por esa cuestión, más allá de que, bueno, él expuso su visión de la realidad y también un poquito su visión política y por qué no también se propone algún día a las personas, ¿no? que lo quieran, si él se propone como candidato, a elegir, ¿no? Bueno, otra cosita que quería comentarle es que, bueno, eso es más o menos un poquito lo que comentó, que tiene que ver con la boleta única y también parte de la reunión que hoy, que en realidad la de hoy es más política y tiene que ver con la presentación del candidato hoy en Villa Ángela
de Capitanich, que ya fue electo como diputado, ahora senador. Yo calculo que en alguno de los dos cargos va a quedar y seguramente quedará como una testimonial, como le dicen, calculo que la de diputado provincial, en donde ocuparán otras personas, que eso también es muy criticable, ¿no? Porque va a entrar gente que a lo mejor estaba muy en la lista donde no vio y uno votó por Capitanich. De todas maneras, calculo que las personas que ingresan en las listas son elegidas con un cierto atino y un cierto sentido común por aquellos que, dirigen los destinos, en este caso, no del Partido Justicialista, pero sí están, digamos, en la movida política. Bueno, y que tiene que ver también con los temas que se tratan en la agenda política hoy en día, ¿no? Vamos a ver ahora el partido de rugby en donde el Cotton Club ganó, por supuesto, este partido que se desarrolló durante el día domingo, que estaba linda la temperatura, porque fue un viento sur que quedamos petrificados del frío, y que jugaron, iban a jugar las mujeres, no pudieron jugar todavía, pues tiene equipo de mujeres el rugby. Y cuando, se realice un entrenamiento, aunque sea un partido, nos van a invitar para que vayamos a reflejar lo que es cuando juegan las mujeres al rugby. Yo nunca vi, así que bueno, ahí estaremos en el Cotton Club de Villángela para ver estos partidos. Pero ahora vamos a ver el partido que estuvieron desarrollando y se enfrentaron a los Águilas de Presidencia Roque Sapeña, en donde le ganaron con una muy buena presentación, 32-25 creo que le ganaron, así que espectacular por los chicos. Felicitaciones a toda la comisión y a todos los que participan. Le mando un saludo a Alexis, que formó parte de este equipo acá y juega también al rugby, y todos los que juegan ahí, que son muchos conocidos, así que le mandamos un gran saludo. Ahora vemos las imágenes de este partido el domingo esta tarde aquí en la localidad de Villa Ángela. Se firmé el try y me voy a la mierda. Trabajo hecho. Se firmé el try y me voy a la mierda. ¡Yeah!
Juega al piso, eso es penal. Y amarilla. Sí, está cobrada la ventaja. Eso es tarjeta. ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! Mira cómo la abrió de pecho. ¡Dale! ¡Dale! Estamos en el aire, perdón, ahí justo estaba distraído con una foto que me acaban de mandar aquí a nuestros estudios, que estamos transmitiendo en vivo. No sé en qué cámara estamos, avíseme cuando estamos en la cámara 2, señor operador, así la puedo mostrar a la foto que me mandaron recién. Espera un momentito, que esto es un trabajo impresentable, pero bueno, lo hacemos así porque estamos en directo.
aquí sí se puede ver. ¿Con qué cámara estamos, señor? ¿Sí? Con la 1. Bueno, avíseme cuando estamos con las dos, así muestro una foto que me acaban de mandar, que es de la presencia de Capitanich. Estuvo ya recorriendo la zona, recorrió el Pastoril hace un momento, bueno, por lo menos durante la tarde. Luego pasó por el Centro Privado de Comercio y está aquí, si pueden ver, la foto de, bueno, acompañado de su comitiva, digamos, entre eso con el ex gobernador Pepo y personas que lo acompañan en la candidatura a senador y a diputado nacional, ¿no? Bueno, en la comunidad Mocoy estuvo, ¿no? Esta tarde. Y ahora, hace un rato, está de recorrida por el Centro Privado de Comercio, ahí que también lo recibieron, la parte más sindical se podría decir, y dentro de un rato ya va a estar en el Partido Justicialista, en donde creo que ya es el cierre de esta recorrida ahora por Villa Ángela. Bueno, ahí también vimos lo del partido de rugby, que muy bien por los chicos, por los ganadores, felicitaciones. Seguramente andaremos en otro momento para reflejar, aunque creo que partidos ya no hay, hasta bastante... no, los partidos que siguen me decían son ya son zonales, o sea, no son aquí en Villa Ángela. Así que bueno, pero cuando sean los partidos nos van a invitar. Ahí estuvimos viendo la foto entonces de lo que está sucediendo en la parte política. La tendríamos que tener, pero me mandaron recién la foto, la tendríamos que tener ahí en el control para poder, usted la ve un poquito más grande, pero bueno, me la mandaron hace un ratito y no quería pasar desapercibido de la que usted conozca también lo que pasa a la comunidad, en este caso del Pastoril, sería la comunidad Mocoy, aquí cerca de Villa Ángela, que también participa de esta cuestión, ¿no? De, por supuesto, de elegir sus representantes. Vamos a ver ahora lo que sucedía en el predio Centenario, no muy lejos de aquí, en donde está la Feria de los Emprendedores, que se hace una vez por mes, por ahí a veces más, y que tiene que ver en este caso con el cierre de agosto y el inicio ya de la primavera, el próximo 20 de septiembre, 21 de septiembre, pero también con la presentación de estos artistas, entre esos estuvo Cachito Banda, que hizo también de su gala, de sus temas, que son muy, muy lindos, o muy por lo menos populares y autóctonos de nuestra zona. Vemos entonces lo que pasaba este domingo por la tarde, con un viento frío bastante insistente, y que por supuesto nos trajo alguno más que otro, nos trajo por supuesto la tormenta de Santa Rosa, que fue esta madrugada con lluvia y algunas piedras. Vemos entonces a los artistas de Villa Ángela, a los músicos extraordinarios en esta nota. Ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte, no, ya no quiero besarte más, ya no quiero ni besarte, me queda nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor, que no te falta amor, me queda nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor, que no te falta amor, y recordamos al chino de la nueva luna y dice para vos, Cachito, y es el book. Con amor para todos ustedes. ¡Ahí va! No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte, no, ya no quiero besarte más, ya no quiero ni besarte, me quiero nada más, porque con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar tu falso amor y vivir, me quiero nada más, porque con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar tu falso amor y vivir. Sin tu amor. Para mi amiga Silvana que está con las chicas ahí, vamos a seguir disfrutando. Mis amigos los genes que andan por ahí, vamos. Cumbia y siempre de la buena. Para Iván y Juancito, ahí está.
Se escucha bien ahí, se escucha por allá. Cariñito, cariñito mío, que tú buscas esa pena esta melodía. Cariño, cariñito, cariñito mío, que tú buscas esa pena esta melodía. Gota a gota me va a matar. Déjame volver a ser lo que antes fui. Déjame tratarme si es que te perdí. En mis sueños te besé, mis noches te esperé. Es la que más lloré. Ojos me miré, mil veces yo esperé, 10.000 lágrimas lloré. Ahí va, calentando la torre de domingo. Ya saben, pueden recorrerse todos los que están, hay de todo para comprar. Bueno, ahí estábamos viendo entonces esta entrevista, estas imágenes que se filmaron con los músicos ahí en el predio centenario de la ciudad de Villa Ángela. Yo me voy a recostar un poquito acá, me dice que salgo con un poquito de aire, pero me gusta recostarme así, para apreciar qué se siente estar como en el submarino San Juan, ¿no? Este es una copia de la silla en donde se sentaba el capitán de los submarinos, obviamente, que tiene la República Argentina y en este caso el Ara San Juan, lamentablemente perdido en el 2017 en un accidente trágico, y que, bueno, aquí se filmaba una de las películas y quedó el asiento donde se sentaba el capitán, es una copia de ese asiento, así que bueno, en realidad lo que tengo es menos aire acá abajo. Bueno, de todas maneras era para mostrarles nomás la comodidad que tiene el asiento, ¿no? Y también, antes de... nosotros tenemos el miércoles otra salida, o sea que, bueno, ahí vamos a ver otras notas que por ahí nos quedaron. Le quería comentar que vamos a transmitir mañana, entre mañana y el jueves, lo que nos quedó del 9 de julio, está todo ya listo para salir, y se va a transmitir, por supuesto, por este canal también, y también el partido completo de rugby, que fue filmado para ver otras partes que no pudimos pasar hoy por una cuestión de tiempo, y que las vamos a pasar, por supuesto, completa en estos días, así que va a salir en algún horario, se va a ser anunciado, por supuesto, aquí en nuestro canal de streaming, y va a quedar grabado también para que usted lo pueda ver, así como lo puede ver lo que estamos grabando ahora, este resumen de cultura, política y actualidad aquí en la localidad de Villa Ángela, y lo puede ver también, digamos, cuando usted está tranquilo en su casa, pone ahí el canal y lo puede volver a ver, por si ahora está ocupado, porque obviamente en estas horas, que hoy encima salimos un poquito más temprano, uno por ahí puede estar complicado, bueno, con su trabajo, con las actividades, llevar a los chicos al colegio, en fin, bueno, o la familia también, ¿no? Así que bueno, esta era la última nota que nos quedaba, señor operador, ¿no es cierto? Es así, la última nota que nos quedaba, y por supuesto nos reencontraremos nosotros el próximo miércoles, o mejor dicho, este miércoles. Ahora nosotros nos tenemos que, bueno, vamos a cubrir también parte de esta visita que hizo también Capitanit por nuestra zona para tener imágenes el día miércoles, como otras cosas que suceden en nuestra localidad, porque no es lo único, obviamente. La gente del campo está muy contento porque obviamente la lluvia esta que se produjo esta madrugada, bueno, bendijo con esta apreciada agua, ¿no?, a nuestros campos, y bueno, mucha gente que se desarrolla en la ganadería estuvo muy contenta, ¿no?, porque bueno, le vino bien, y también a los que han sembrado, que no cayó tanta piedra, ¿no?, y que tienen ese girasol chiquitito, y bueno, también le vino bien, así que bueno,
gracias a Dios, y ya empezamos a perfilar la primavera. Vamos a tener más notas seguramente relacionadas con este tema y también, bueno, con la gente del campo. Ya viene también la exposición rural, así que también vamos a tener algunas cositas referente a eso. Acá se desarrolló un remate muy importante estos días, en donde, bueno, se remataron toros de nivel genético muy alto, en donde uno de los toros llegó a costar algo así como 160, 170 millones. Importantísimo, ¿no? Bueno, es de una cabaña aquí sureña, o sea, al sur de Villa Ángela, así que le mandamos a la familia Sago, que son los emprendedores, la familia emprendedora dueña de esta cabaña, las 2A, y que realizó el remate en la sociedad rural este fin de semana, con gran éxito, ¿no? Bueno, nos despedimos nosotros, gracias a todos por acompañarnos hasta este momento, nos estaremos viendo y nos estamos viendo, por supuesto, en el streaming. Que tenga usted muy buen resto de semana y una muy buenas noches.